Hola, buen día. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Mauricio Alegría. Y hoy vamos a tratar el tema vamos a hacer un análisis muy importante que tiene que ver con los costos en cuanto al manejo del cultivo del nogal. La idea es que hoy día nosotros tenemos que aprender tres conceptos básicos, que son el medir, el controlar y el mejorar. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver durante la clase, que es hacer una muy buena gestión del proceso administrativo que ustedes van a... Espero que empecemos a realizar en cada una de las unidades productivas. Así, haciendo como una contextualización de en qué estamos, cómo está la realidad, cuáles son las proyecciones del rubro. Tenemos que, esto lo tomé de un análisis de ODEPA, que habla de cuáles son los principales frutos secos que se están exportando. Esto es actual, es de febrero del 2021. Y el principal producto es la nuez sin cáscara, ahí están los principales destinos. En segundo lugar la avellana, no lo coloqué. Y en tercer lugar viene la nuez con cáscara, ahí más o menos los precios que se barajaron. Y los principales países que, como vamos a ver hoy día, está centrado principalmente en lo que es el Medio Oriente, Rusia particularmente, que es uno de los mercados más importantes, y que a los cuales también Surnut está apuntando, que creo que está súper bien focalizada la mirada en cuanto a los mercados de destino. Miren, ¿cuánto ha aumentado la producción desde el año 2004 al año 2020? Hay aproximadamente 43.000 hectáreas plantadas en Chile. Es mucho lo que ha aumentado la cantidad de hectáreas porque el nogal se ha visto como un rubro muy rentable, pero como vamos a ver en la clase de hoy día, depende de cómo hagamos las cosas y de los niveles de producción que alcancemos. Porque podemos tener muchas hectáreas, pero con producciones que no son de buena calidad. ¿Ya? Sí hay que tener claro, insisto, esta información es desde ahora de febrero, cómo bajaron los niveles de exportación desde el año 2019 al año 2020. Había una proyección bastante alta en relación a cómo iba a aumentar los niveles de exportación del rubro. Bueno, y hay dos principales factores que están relacionados principalmente con el país llamado China. Primero, la disputa, ¿cierto? Esta guerra que ha habido entre Estados Unidos y China por quién va a ser la gran potencia comercial. Y segundo, bueno, ya todos sabemos, ¿cierto? Ustedes me contaron que ya se habían vacunado algunos, el famoso virus del COVID, que nos ha tenido también modificándonos la vida a todos de distintas maneras, pero particularmente a nosotros, que nos ha costado poder, digamos, el proceso de comercialización y venta de la nuez en los años anteriores había sido mucho más corto. Este año se extendió mucho más a meses como octubre, noviembre, ¿cierto? Estoy hablando del año 2019, para poder colocar la fruta en el mercado. Y eso redunda los precios y hoy día les voy a mostrar cómo. Bueno, la industria pensaba que entre el año 2013 y 2020 iba a haber un 45% de aumento en cuanto a la producción. Acá en Chile eso no fue tal, pensando que de 55 iba a subir a 100.000 toneladas. Y como les mostré anteriormente, claramente nosotros no cumplimos con ese 45% de crecimiento. Bueno, obviamente la pandemia nos llevó a que no se cumplieran estas proyecciones, ¿cierto? Y que la comercialización fuera mucho más bajo de lo que nosotros pensamos. Fíjense en el siguiente cuadro, habla de cómo cae abruptamente el precio de la nuez desde diciembre del 2019 a febrero del 2020. Esto es jumbo, bueno, cualquier tipo, da lo mismo, un precio promedio, un tipo, una calidad promedio de nuez. En cuanto en California, bajó desde los 3,9 a los 2,37 dólares. ¿Y por qué baja? Por el sobrestock que hay, porque la nuez se maneja, digamos, a dos niveles: lo que yo tengo almacenado de alguna temporada anterior y lo que voy sacando durante el año. Entonces, cuando yo tengo un stock muy alto de nueces, por almacenaje o por lo cosechado, obviamente los precios se me empiezan a ir abajo.
Y eso es lo que van a tener que considerar para esta temporada. Y la idea de esta reunión es que si nosotros nos vemos enfrentados a estas bajas de precios, tenemos que tratar de ser más eficientes, entendiendo el concepto de la eficiencia como lograr el objetivo, pero gastando la menor cantidad de recursos posible. ¿Me entienden? Yo puedo ser eficaz siempre. La eficacia se mide en relación a que yo logre el objetivo. Pero la eficiencia es donde nosotros tenemos que tratar de ponerle un poquito más de productividad, en el cual yo gasto menos y producir, ojalá más. Ojalá. Miren, en el caso de la pulpa, más o menos lo mismo. O sea, la curva claramente iba en ascendencia porque la nuez, por las propiedades nutritivas, por esa capacidad de almacenaje, en fin, por todas las bondades que el producto nos muestra, ¿cierto? Nos hace ver que nuevamente hay una tendencia a la disminución en los precios. En Chile, el crecimiento, fíjense que sí hubo un crecimiento en cuanto a las ventas. Los principales mercados, como yo les decía, tienen que ver con Medio Oriente y Rusia particularmente. ¿Ya? Estuve buscando mucha información, revisé muchas entrevistas a productores para poder conversar hoy día con ustedes. Y fíjense que esto me llamó mucho la atención, que tenía que ver con otro gran factor que nos está jugando en contra, que es la sequía. Este señor Sebastián Valdés, que participó en un ciclo de frutales de nuez, él dio varias charlas y él proyectaba que, por ejemplo, las pérdidas en cuanto a la producción, producto de la sequía, desde el año 2019 al 2020, o sea, la cosecha que vamos a enfrentar ahora, va a haber una pérdida entre el 5 y el 15% en cuanto a la cantidad de nueces cosechadas. El llenado se va a afectar más o menos en un 2%, o sea, vamos a tener nueces más pequeñas. Y va a haber una pérdida superior al 10% en cuanto a la calidad, particularmente en el color de la nuez. Porque al haber menos agua, tenemos más tanino. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en las clases anteriores? Y al tener más tanino, la nuez tiende a ser más oscura. Pero este año tenemos más agua que el año pasado. Depende de la zona. Por lo menos en nuestra zona. Este año no hemos tenido ningún Depende de problema la de agua, por zona. lo menos con este Si sector nos comercial. vamos más a la sexta región, O sea, por ejemplo, comparado con el año pasado, nosotros este año mucho, el doble de agua. Entonces, este año nosotros no hemos tenido sequía, por lo menos en esta zona de acá. Entonces, yo creo que eso, no sé a qué región se está reflejando. sí, depende más de la zona. O sea, si a lo mejor nos vamos a la zona de los Andes, Petorca, ellos sí están sufriendo mucho más sequía. Lo mismo que en la sexta región nosotros, también. Séptima, tal vez. También hay que tener considerado que, recuerden ustedes que lo que van a cosechar ahora es lo que se indujo en el 2019. O sea, las condiciones en las cuales tuvo la llama induciéndose en el año 2019 es lo que se cosecha ahora. Es que lo que yo veo, lo bueno en todos los huertos con la gente que he conversado y que he visto, o sea, hay menos nuez que el año pasado. Yo creo que ese 5 a 15%, yo creo que va a ser efectivo, que bajen la cantidad de nueces. Pero la nuez está mucho más bonita que el año pasado. Mucho más bonita, más grande Porque y menos. yo creo que Sí, menos. Coincidimos. Usted me dice 2020, en el caso de la nuez es el 2019. Noviembre del 2019, no es esa nuez la que usted cosechó en el 2020, es la que se induce en noviembre del 2018. En el caso de los duranos, por ejemplo, lo que se induce en noviembre del 2019, no, está bien, es lo mismo, se cosecha en 2021. Bueno, aquí un poco en relación a un aumento levemente que hubiera en los precios, ¿ya? Que habla, por ejemplo, bueno, en el caso de ser Jumbo Large o Chandler, en el 2020 era 2.98, 2.84, por ahí hubo un poquitito de aumento en los precios, casi nada, ¿ya? Lo mismo aquí en cuanto a lo vendido a mayo del 2020. En el año 2020, a mayo se habían vendido
227 toneladas menos. Ya a eso me refería un poco antes, que en particular el año 2020, el periodo de comercialización, y ahí le pueden preguntar ahí a los entendidos, ¿cierto?, de Surnut, el periodo de comercialización fue mucho más largo, porque había mucha incertidumbre con respecto al tema del coronavirus, ¿sí? Otras temporadas, tal vez en el mes de julio, ya estaba todo puesto en el mercado. Hoy hasta octubre, noviembre, todavía estaban saliendo algunos containers con producción. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema de los precios? Lamentablemente este gráfico está un poco oscuro, pero se los voy a contar. Fíjense, fijémonos en los tamaños de las barras nomás. Claramente, entre la penúltima y la última barra hay una diferencia importante de cantidad de kilos que California pudo guardar. Al tener un mayor stock, estos viejitos, como ellos tienen la primera cosecha durante el año, el primer periodo de comercialización, de cierta manera son ellos los que manejan un poco los precios por los niveles también de producción a nivel mundial, la participación que tiene el país en cuanto a toda la nuez que se produce a nivel mundial. Y ellos empiezan con esta famosa bromita en relación a cuánto es lo que, o estos ofertones en relación a los precios. Están hablando de $2,2 y ya como que todos se empiezan a asustar en relación a esos precios, y ahí uno como productor dice, chuta, $2,2 por kilo, a mí no me conviene. Entonces regamos menos, aplicamos menos, compramos menos fertilizantes, no contratamos asesorías técnicas, y así empieza uno con todo este proceso. La idea de esta reunión y de este taller es que nosotros, es como cuando uno va al gimnasio, que uno pierda grasa, pero no pierda músculo, que es lo esencial, ¿sí? Hay mucha gente que, por ejemplo, en su proceso de querer bajar de peso, dejan de comer, dejan de tomar agua y todo, y empiezan a perder masa muscular, que es lo esencial, y no grasa, que es lo que uno debiera perder. Y esa es la orientación que tenemos que tener después de este taller, en que ustedes aprendan a identificar, a través de esta analogía, ¿cierto?, qué es lo músculo, qué es lo esencial en la producción de un huerto de nogales, y tratar de reducir costos en lo que se puede reducir costos, que sería esta masa más grasosa, digamos, del cultivo, ¿ya? Esto no es mentira, esto es verdad, yo lo busqué en algunos diarios y ya empiezan a hablar de estos ofertones, y más o menos ahí el precio es lo que uno debería empezar a pensar como una base, tal vez, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar de la eficiencia. Gastemos menos y produzcamos ojalá lo mismo o más. Esa es la idea. Y hablamos de gestión porque todos tenemos capacidad de gestión, y si no la tenemos, tenemos que hacer aflorar para que esta cuestión actúe sobre el costo o sobre el control de los costos de nuestro huerto de nogales. Lo que no se mide, no se controla. Si ustedes no saben qué es lo que está pasando, difícilmente van a poder controlar y mejorar. Lo que no se controla, no se puede gestionar. Si ustedes no conocen cuáles son los errores que están cometiendo, difícilmente los van a poder mejorar. Y si no gestionan, bueno, ya lo dije, no se mejora. Por eso al comienzo les decía, 3 conceptos para que nos sintamos pagados de que nos fuimos, pero ultra capacitados. Hay que medir, hay que controlar y hay que saber gestionar. Por ahí encontré esto que me pareció bastante entretenido en relación a lo mismo. Cuando nosotros vamos en un auto, ¿cierto?, y se nos está acabando la benzina, y si no controlamos o no medimos, vamos a quedar en pana y no vamos a llegar a nuestro destino final, ¿cierto? Entonces tenemos que controlar, y al controlar le vamos a echar un poco más de benzina. Ahora, si yo quiero mejorar mi gestión, por ahí no sé si lo habrán escuchado, si el estanque está más lleno, el auto es más eficiente porque tiene menos aire dentro del estanque, y así un sinfín. Compraré
tal vez un combustible que sea más económico, un auto que sea más eficiente. Bueno, ahí ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando la gestión y así no nos quedamos en pana por benzina y podemos lograr nuestro objetivo. ¿Ya? Medir, controlar y mejorar. Todo está dentro de un proceso de gestión. Fíjense que cuando hablamos de proceso de gestión, disculpen que haya puesto tanta información, pero no lean, yo les puedo explicar aquí todo. ¿Cuáles son las características en cuanto al control de la gestión? Esto es súper importante. Lo primero, cuando me dicen que tengo que tener un plan de gestión o un plan de control, inmediatamente pienso, chuta, tengo que tener un programa de computación, tengo que saber de contabilidad, tengo que por ahí... Hasta a lo mejor me preocupa porque las matemáticas no son muy fuertes. Pero fíjense, lo primero es que a esto no hay que tenerle miedo porque un plan de gestión no es nada complejo ni tampoco sofisticado. Es algo súper simple donde lo que sí nos obliga a sentarnos, a mirarnos el uno con el otro, todos los actores más importantes dentro del proceso administrativo de su huerto, y determinar ciertas cosas, que son 3 preguntas básicas que ustedes debieran hacerse al final de cada temporada para ponerlo en práctica en la temporada siguiente. Eso es lo primero. No es nada complejo ni tampoco complicado. Esta planificación es hacernos conscientes, tomar conciencia de cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Estoy hablando palabras súper simples de procesos que son bastante importantes, no digamos complejos. ¿Ya? Entonces, una planificación consciente de una forma de hacer las cosas y que nos permita obviamente ser competitivos. ¿Ya? Vamos a poner todos los esfuerzos, ¿cierto?, en tratar de que el futuro que nosotros tenemos planificado para nuestra administración o para nuestro huerto sea lo que nosotros estamos buscando y obviamente logremos aquello en lo cual nosotros nos estamos planificando. Es un sistema de dirección integrado, ya vamos a ver por qué, pero más que todo porque va a involucrar varios indicadores que tienen que ver con cómo lo estoy haciendo yo, quiénes son las personas que trabajan conmigo, quién es el que toma las decisiones dentro del predio, que también es algo relevante, y de qué manera están tomando las decisiones. Aspectos relevantes como tener una estrategia, tener un plan. El plan es mi carta de navegación. El plan me indica a mí cómo debo hacer las cosas, en qué voy a gastar mis recursos, cuánto me voy a demorar en lograr mi objetivo. Y algo que es súper importante, un concepto que se llama el benchmark, que tiene su, digamos, su principio en compararnos. Tenemos que compararnos con los demás. El benchmark nos dice que nos comparemos con los más grandes, sí, con quién es el líder, quién creemos nosotros que lo está haciendo bien. Entonces yo me comparo con este, uno dice, bueno, pero yo tengo 5 hectáreas, soy chiquitito, pero igual yo me tengo que comparar con este y ver por qué él está siendo tan eficiente, cómo está haciendo las cosas, qué fertilizante usa, cuántas veces riega, qué variedades tiene, cómo controla la fitóptera que estábamos hablando, y tratar de aplicar ese concepto a el proceso que estoy yo llevando a cabo. ¿Me entienden, cierto, la relación? El compararse con otro, pero compararse positivamente, nos sirve de mucho a nosotros como productores, y a veces nosotros nos olvidamos de ese tipo de gestión que deberíamos realizar. Bueno, el concepto de administración en sí, que es fundamental que ustedes lo tengan claro, porque cada uno de nosotros que estamos aquí somos administradores de nuestra propia vida y de nuestro ciclo productivo. ¿Ya? Bueno, vamos a volver con el concepto de diseñar. Como dice acá, un proceso de diseñar y mantener un entorno que obviamente va a trabajar en grupo. La idea es que todos los individuos que son parte de esta organización tienen que estar encaminados, ¿cierto?, hacia un mismo objetivo. Si en una empresa yo tengo a uno mirando para distintos lados, difícilmente vamos a poder lograr el objetivo.
La idea, ¿cierto?, es que cada uno de los actores dentro de mi grupo de trabajo tienen que tener el mismo objetivo para que el resultado se logre. Es un proceso que siempre va a estar, siempre es ininterrumpido. Usted un mes puede decir, no, nosotros este mes no estamos cosechando nueces o no vamos a trabajar, pero ustedes siguen administrando, siguen pensando, ¿de dónde voy a sacar la plata para el fertilizante? ¿De dónde voy a comprar esto? ¿A quién le voy a comprar lo otro? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, lamentablemente es un proceso que siempre está y que es parte de un sistema. Tiene que haber un administrador, tiene que haber alguien que tome la rienda en el negocio para que las cosas funcionen. Y eso, de ahí es el punto de partida para hacer un buen sistema de gestión. ¿Ya? Bueno, obviamente todo tiende al logro de los objetivos y las acciones tienen que estar coordinadas e interrelacionadas. Un administrador cumple 5 funciones básicas. Primero, planifica. Tiene que ser capaz de dirigir al equipo de trabajo y crear esta carta de navegación. Después, él organiza. Cuando yo organizo, yo tengo que tener súper claro que para cumplir un plan hay que tener ciertos recursos. Entonces, en la organización, yo voy a ver si tengo la factibilidad técnica, conozco el cultivo, sé qué manejos tengo que hacer y lo tan ansiado que es la factibilidad económica. Tengo plata para comprar todos los fertilizantes, tengo plata para contratar flete y llevar las nueces hasta la planta, tengo agua para regar suficientemente, cómo es la calidad del agua. O sea, van a haber varias preguntas en la organización. Después, cuando ya ustedes planifican y organizan, aquí viene lo más complicado del proceso de administración, que es la integración del personal. De hecho, este punto es como en la unión entre este trabajo de oficina, el trabajo más intelectual y el trabajo que tiene que ver con el terreno, con lo práctico, el dirigir, el evaluar. En la integración del personal es un tema bastante complejo porque ustedes tienen que ser capaces de encantar a cada uno de los actores de su grupo de trabajo para poder lograr el objetivo. ¿Ya? En la dirección, la mayoría de ustedes hacen una dirección más relacionada con la ejecución. O sea que ustedes son actores protagónicos en las acciones que hacen en su huerto. Ustedes podan, ustedes fertilizan, ustedes riegan, ustedes, ¿me entienden? No es esa dirección que yo miro de arriba y mando a estos 3 para allá y estos 5 para acá. Ustedes son protagonistas, así que más que dirigir, vamos a ejecutar. Y para cerrar todo proceso, yo siempre tengo que controlar. No estoy controlando de andar como un látigo detrás de los viejos, estoy hablando de evaluar. Evaluar con respecto a mi plan inicial, al final de cada temporada, y decir, bueno, ¿cómo estuvo nuestro proceso? Dijimos que íbamos a gastar esto, pero gastamos este otro. Ustedes van a tener que estudiar ahí cuáles fueron las desviaciones que se produjeron con respecto al plan original. Si esas desviaciones fueron buenas, las podemos replicar. Si no dieron resultados lo que teníamos planificado, obviamente hay que modificarlo y nuevamente entramos a la planificación y así sucesivamente. Esto se puede aplicar a cualquier principio de la vida. A la vida diaria, en fin, yo planifico, yo organizo, qué voy a hacer en el día. Oye, ya tú haces el aseo, tú cocinas, integro a todo el grupo familiar, ¿cierto? Los dirijo o ejecuto y después evalúo al final del día. A ver, dije que hoy día iba a ir al hospital, no fui, pucha, tenía que comprar, tampoco lo hice. Entonces al otro día habrá que planificar nuevamente. Es como cualquier proceso que requiere de una gestión para que seamos más eficientes. Bueno, para armar un plan efectivo, basta que al término de la temporada nosotros tenemos que definir qué queremos lograr en la siguiente. 3 preguntas que yo debo responder. Primero, ¿qué cosas que hacemos debemos seguir haciendo? ¿Cuántos de ustedes se sientan al final de la temporada con su grupo de trabajo y se hacen estas 3 preguntas? Yo creo que no mucho. Lo primero es, ¿qué cosas hacemos que debemos seguir haciendo? Si tampoco todo es malo. En la vida siempre tenemos que partir por lo positivo. Siempre tenemos que hablar de lo bueno primero. Entonces yo
miro mi proceso productivo y digo, oye, ¿sabes qué? Nosotros regamos bastante bien, o nosotros estamos fertilizando bien, nuestro plan de fertilización es bastante conveniente, entonces lo podemos seguir haciendo, ¿ya? Segundo, ¿qué cosas hacemos que tenemos que dejar de hacer? A lo mejor estamos fertilizando mucho, oye, estamos podando mal, que vamos a hablar un poco más adelante de la poda, que hay una tendencia a cada vez tocar menos los árboles y eso ahí hay que ponerle un poco más de ojo. Vamos a hablar un poco más en aspectos más técnicos al final de la presentación. Finalmente, ¿qué cosas no hacemos que tenemos que comenzar a hacer? 3 preguntas básicas que les van a ayudar a ustedes, pero enormemente, a tener un buen plan de gestión. Ejemplos para las preguntas, por ejemplo, la pregunta 2, cosechas mal realizadas, recolecciones tardías, falta de oportunidad en algunos trabajos, en algunas labores, pudieran ser cosas que estamos haciendo, pero que lo estamos haciendo mal. Y en relación a cosas que no estamos haciendo, algo que van a ver en la siguiente presentación, estamos midiendo el nivel de salinidad del agua. Por ejemplo, la salinidad está estimado que puede perderse entre un 20 y un 50% de la producción. O sea, la salinidad hoy día es un tema bastante complejo y sobre todo para el hogar. Y a eso sumémosle que ¿dónde viene la sal? En el agua de riego. ¿Y cuál de los cultivos es el que más necesita agua? El hogar. Entonces, todo confluye en algo que nos está complicando. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra charla, ¿cierto?, de cómo vamos a gestionar nuestros costos. Ahora quiero partir un poco contándole cuáles son los principales errores que nosotros cometemos a la hora de analizar cuáles son los costos reales de nuestra producción. Entendiendo como costo todo lo que yo saco de aquí de mi bolsillo para lograr algún tipo de beneficio. Si ustedes sacan plata del bolsillo y no reciben ningún beneficio, eso se llama pérdida. Y eso hay que tratar de evitar. Cuando yo saco plata, pero sí recibo beneficio, eso es un costo. Ahí es un poco la diferencia del concepto. ¿Cuáles son los principales errores que tendemos a cometer nosotros? No solamente en lo productivo, también puede ser la vida nuestra. Ponemos atención solo en el flujo de caja y no en la rentabilidad de lo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sumo cuánto gasté, cuánto gané y digo, me salió positivo, así que está bien lo que hice. Pero eso no es una buena señal de planificación o de gestión. Yo me tengo que fijar en cuánto gané por cada peso que gasté. Eso es rentabilidad. Ustedes le pueden calcular rentabilidad a todas las inversiones o a todos los gastos que ustedes, o a todos los costos que ustedes generan. Y saber si es más barato comprar urea o algún fertilizante foliar, por ejemplo. También podría ser una manera de hacer una buena gestión de costos. No consideramos la depreciación de los activos. Los activos son maquinarias, por ejemplo, por ahí algún tipo de inmueble. Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los terrenos, la tierra, digamos, es lo único que todos los años va aumentando el avalúo. Pero las maquinarias, los vehículos, los secadores, todos tienen un costo de depreciación. Si ustedes se compran un tractor, con solo sacarlo de la compra-venta ya vale 19% menos. Y uno puede hacer depreciaciones súper simples que tienen que ver cuántos años pienso que es la vida útil del equipo. Entonces, supongamos, voy a hacer un cálculo fácil, me costó 10 millones, lo voy a depreciar a 10 años, quiere decir que cada año el tractor deja de ganar 1 millón. Y ese millón ustedes tienen que sumarlo a su flujo de caja, porque es también un costo, es un gasto que ustedes están generando. Si calculan la rentabilidad de ese millón de pesos, a lo mejor va a ser súper positiva, porque es más barato tener un tractor que arrendar el servicio. ¿Me entienden? Todo depende de cómo uno vaya viendo, ¿ya? Somos súper poco exactos en lo que tiene relación con algunos tipos de gastos administrativos, el pago de los impuestos, las contribuciones. Esos gastos o esos egresos de dinero también tienen que estar incluidos en el flujo de caja. Y otro que es súper importante, la mano de obra propia. Si yo administro
si yo ejecuto, si yo puedo, yo me tengo que autopagar. Hay un concepto en economía que se llama el costo alternativo. Por ejemplo, si yo decido podar los árboles y no pagarle a alguien, no es que me esté ahorrando la plata de la mano de obra por la poda. A lo mejor me puedo pagar menos, tal vez, o puedo rendir más que un trabajador y puedo hacer que el proceso sea más eficiente. Pero si ustedes se demoraron un mes en podar, por decir cualquier cosa, ustedes tienen que calcular como que si en otra empresa lo hubieran contratado por ese mes. Porque si no, no están siendo reales y están teniendo costos ocultos, que se llaman. Ese es uno de los principales problemas, por ejemplo, que tienen los agricultores más pequeños, que como ellos hacen todas las labores, los flujos de caja siempre les salen positivos, pero no es que ellos sean rentables, sino que no se autopagaron la mano de obra, y ahí es donde se empiezan a caer todos los proyectos productivos. No hacemos comparaciones de la comparación a una práctica habitual, que es un poco lo que yo les invitaba en unas diapositivas anteriores, que ustedes compárense con sus vecinos, compárense entre ustedes. ¿Cómo estás haciendo tú el control de maleza? ¿Qué estás haciendo tú para controlar la fitocultura? ¿Cómo está podando Marcelo? Eso es benchmark, porque se supone que él es un tipo que está haciendo todo óptimo. Entonces nos comparamos con Agrisol y replicamos las cosas buenas. Y poner más atención al revés. Nosotros ponemos mucha atención en lo que es el costo por hectárea, y para hacer una buena gestión de costos y hacer un buen análisis de los costos, uno de los principales cambios de mentalidad que vamos a hacer, nos vamos a preocupar de calcular el costo por kilo. ¿Cuánto nos sale producir un kilo de nueces? Y no cuánto nos sale producir una hectárea de nueces. Si ustedes llevan todo a kilos, van a poder hacer un mejor análisis de costo y un mejor estudio de rentabilidad. Y la planificación también les va a resultar más fácil. Aquí están como los costos directos de una producción que tienen relación con la mano de obra, los agroquímicos, la maquinaria, la mantención del riego, todo lo relacionado con la cosecha, el secado, la energía eléctrica. Teniendo la energía eléctrica, la que yo utilizo en el secado, la que utilizo en la despelonadora, la energía eléctrica que ustedes ocupan en la casa, eso sería un costo indirecto. Tiene que ver con la administración, con el funcionamiento de la empresa en particular. Bueno, y los costos indirectos tienen que ver la administración, las depreciaciones, los impuestos y los impuestos que paguen si es que hemos tenido que pagar, solicitar algún tipo de crédito. Esos son los gastos indirectos, los que mueven la parte administrativa. Esto es lo que mueve la parte productiva de mi empresa. Cuando yo sumo todos los costos, tengo un costo total. A eso yo tengo que darle una utilidad, cuánto es lo que yo voy a retirar, ¿cierto? Y pago los impuestos, y ahí yo puedo calcular entonces a cuánto quiero vender la nuez. Es muy real y sabido que nosotros no somos gente que podamos manejar los precios, ¿cierto? A no ser que tengamos un volumen muy alto de producción, pero a lo mejor lo podemos manejar a algo a nivel local, pero no a algo a nivel mundial. Y esa es una de las desventajas que nosotros tenemos dentro del rubro como productor. Bueno, ¿cómo estoy en comparación con otro? Yo, el círculo número 1, comienzo un proceso de comparación. Tengo que identificar las brechas. La brecha es identificar, por ejemplo, por qué él produce calibre más grande que yo, por qué él tiene menos polilla que yo, por qué él, teniendo menos horas de riego, se ve que el suelo está más húmedo, por qué él podó más, yo podé menos. Eso es calcular brecha. Identifiquen cuáles son las ventajas que ustedes tienen en comparación con nosotros. Eso es súper importante. Cada vez que ustedes hagan algún tipo de comparación, los invito a que parten por lo positivo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué estoy haciendo bien? Y el otro, ustedes, porque obviamente las comparaciones no siempre van a ser negativas. Yo puedo ir a ver aquel árbol y digo, oye, pero mi árbol está mucho mejor que esto. Bueno, analicen qué es lo que hace que sus árboles estén produciendo más o que estén en mejores condiciones que el agricultor con el cual ustedes estén comparando.
Ya cuando logramos, ¿cierto?, nosotros identificar cuáles son las cosas positivas del otro y que yo puedo replicar, implementen esos cambios para controlar y obviamente obtener los resultados que estamos esperando. Este lo tomé también de una página de ODEPA, está todo en dólares, pensando en dólares 780 que fue hace una semana atrás, más o menos un costo por hectárea. Ya lo vamos a ver el resumen total. Los costos directos están como casi los $6.000 a 6.000 kilos más o menos de rendimiento. Esto es lo importante. Un tercio de los gastos es mano de obra. Si ustedes hacen la mano de obra, ustedes creen que se están ahorrando este tercio. Y ahí empiezan los problemas de el mal análisis que yo podría hacer de un flujo de caja. $1.400 pertenecen a la suma de lo que tiene que ver con los fertilizantes y los fitosanitarios. Eso es mucha plata. Es casi un 33%, si no me equivoco. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero esto lo tenemos que gastar porque hay que hacer control de plaga, porque tenemos que hacer aplicaciones de nutrientes, ¿cierto? Bueno, en relación a los dos puntos anteriores, si yo hago una buena integración del personal y tengo bien capacitado mi personal, tal vez estos costos los puedo disminuir. También pensemos en esta disyuntiva de cosecha mecánica, cosecha manual, secado manual, secado mecánico. En relación a fertilizantes y fitosanitarios, haciendo buenos monitoreos, haciendo buenos análisis de suelo o análisis foliares, análisis de la fertilidad general del huerto, también podríamos tal vez pensar en reducir un poco a nivel de estos costos. Y la mantención de maquinaria, esta mantención, son más o menos la mitad de $1.000, igual es una buena cantidad de plata, pensando en que máquinas mal calibradas, una pulverizadora que está mal calibrada le puede, o que tenga boquillas que hayan sido utilizadas más de 40 horas de trabajo, les puede significar hasta un 20 a un 30% más de agua aplicada por hectárea. Estamos hablando de mucho más productos fitosanitarios o mucho más productos o algún tipo de fertilizante foliar. Y en esos pequeños detalles es donde se nos está escapando la plata del bolsillo y se están transformando en pérdida. Porque ustedes saben que cuando yo empiezo a aplicar fertilizante, si yo tengo cero producción, aplico un fertilizante, la producción sube. Si aplico más, la producción sube. Pero llega hasta un pic y si yo le aplico más, se mantiene. Y si aplico más, empieza a disminuir porque estoy intoxicando. La planta responde hasta un cierto potencial nomás. En cuanto a los costos indirectos, el valor del despelonado, la depreciación versus el servicio de secado. Se lo voy a mostrar un poquito más adelante, que hablamos de un valor de servicio de secado aquí, que son $975. Y en la depreciación son $472. Estamos hablando de $500 aproximadamente entre contratar el servicio o hacer bien el secado yo. Que eso también puede marcar la diferencia a la hora de hacer un análisis de costo y tratar de ser más rentable. Bueno, estudiar la rentabilidad, como ya se lo había dicho, implica considerar los valores de la depreciación de las maquinarias o todos los equipamientos que ustedes tengan, y al hacer comparaciones se debe siempre considerar qué estamos haciendo. No estamos comparando flujo con flujo, rentabilidad con rentabilidad, porque hay por ahí algunos que uno dice, oye, pero yo gasto $10.000 por hectárea y él dice que gasta 6.000. Chuta, este loco está siendo mucho más eficiente que yo, porque yo gasto $4.000 más, pero él está calculando en relación al flujo de caja y yo estoy calculando en cuanto a rentabilidad, porque yo incluí mi mano de obra, incluí la depreciación, incluí la contribución, incluí los impuestos. Así que cuando ustedes se vayan a comparar, primero tienen que estar súper claros que en relación a qué nos estamos comparando. Al flujo de caja, cuánto lo que gané menos lo que gasté, o estoy calculando rentabilidad real del huerto.
Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo estrechamos los márgenes? Como les dije al comienzo, debemos recortar grasa, pero no músculo. Cuando yo les digo, ¿saben qué? Hoy día les voy a contar puras noticias tristes. El kilo va a partir en $2. Ustedes lo primero que van a pensar, chuta, compramos Dormex o no, el Dormex es uno de los más caros. Por ahí empiezan todos a dudar, inmediatamente. Dicen, no, mejor no compremos menos, apliquemos menos dosis. En ese caso, están sacrificando músculo, porque la cianamida es casi obligatoria aplicar si ustedes quieren tener una producción uniforme y de buena calidad. Si alguien decide ahorrarse en el etileno, a lo mejor, ¿cierto? También podría ser un error. Si alguien decide ahorrarse en algún tipo de fertilizante o decide no controlar polilla este año, está sacrificando calidad. En esos casos estamos hablando de que estamos sacrificando aspectos o factores fundamentales dentro de la producción del huerto. Y a eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. Hay varias fichas productivas. Yo tomé unas de ODEPA y otras de INDAP también, pero casi todas se manejan en niveles de producción de 2.500 y 3.000 kilos, que la verdad eso no, estaría como fuera de los rangos si es que ustedes quieren ser buenos productores. De hecho, por ahí una de las entrevistas que estuve leyendo, que hace poco publicaron en la revista El Campo, hablan, si yo me estoy pensando en plantar más nogales, tengo que pensar en 7.000 y 7.000 kilos por hectárea para ser rentable. Si no, mejor no plantar nogales. ¿Ya? Bueno, aquí se plantean tecnologías mecanizadas y tecnología media, pero los costos más o menos se bajan en lo mismo, 5 millones 700 por hectárea. Mecanizado baja un poquito, bueno, un poquito harto, casi $1.000.000 por hectárea, pero no olviden considerar todo lo que tenga que ver con la depreciación de la maquinaria. Bueno, vamos a ir a lo más positivo ahora, vamos a hablar de cómo puedo aumentar yo mi rentabilidad. Lo primero es aumentar la productividad, sacar más kilos por hectárea, obviamente. Para aumentar la productividad, ¿cierto? Ojalá yo tener más kilos a la cosecha con la misma cantidad de insumos. Ahora, ¿cómo seríamos mucho más eficientes? Tratar de sacar más kilos de producción gastando menos recursos. Y eso es un poquito difícil, pero si logran planificar bien las cosas, hacen buenos análisis de fertilidad, hacen buen análisis del nivel de sales del agua, puede implicar en que obtengan menor gasto y más beneficio. Fijar objetivos de productividad es súper importante. ¿A cuántos kilos ustedes quieren llegar? Por ahí alguien me puede decir, ¿sabes qué? Uno de los productores, cuando hicimos los análisis foliares y de suelo, tenía mucha cantidad de nitrógeno aplicado y seguían aplicando, y seguían aplicando, y seguían aplicando. Para hacer una agricultura más sustentable, una agricultura racional, yo tengo que empezar a leer los informes o los diagnósticos que ustedes realicen, porque no sacan nada con hacer análisis si después no aplican lo que aprendieron. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes ven que están aplicando mucho, entonces el siguiente año aplico menos. Y ahí hay una suerte de ahorro en lo que yo le estaba diciendo, la parte más grasa, y no en lo esencial de la producción. Bueno, determinar estrategias y acciones concretas y medir si se obtuvieron o no los logros que se habían planificado. Evaluar todas las alternativas disponibles en relación a este concepto que es el costo-beneficio. Harto cuidado acá, mucho cuidado, mucho cuidado, extremadamente cuidado. El ejemplo que les pongo creo que uno de los más conocidos, se los voy a contar yo para que no se mareen leyendo. Me entregan dos alternativas de fertilización. Yo estoy acostumbrado a utilizar un fertilizante a lo mejor líquido, aplicaciones foliares, ¿cierto? Y me recomiendan en la venta de insumos, ¿cierto? Que hay un fertilizante granulado que tiene la misma cantidad, que trae la misma fórmula y que es mucho más barato.
es mucho más barato por unidad, por kilo, por saco, como ustedes lo quieran ver. Pero a la hora de hacer un buen cálculo costo-beneficio, ustedes tienen que ser capaces de identificar cuánto es lo que realmente la planta va a recibir de cada uno de los nutrientes que aparezcan en la fórmula. Y ahí es donde se llevan las sorpresas. Porque, como dice acá, por ejemplo, al medir la absorción del nitrógeno en el suelo del fertilizante líquido es mucho mayor. O sea, si hay una eficiencia de utilización de los nutrientes mucho mayor en un fertilizante foliar, el precio a la larga es más barato por kilo de producto aplicado. Y ahí es donde nosotros empezamos a cometer ciertos errores. Al aplicar un producto, a lo mejor al suelo, que tiene una eficiencia del 30, del 40%, el kilo de ese producto va a ser al doble más caro que lo que resultaba el otro. Porque uno dice, pero ¿cómo si en la factura dice este vale 100 y este vale 80? Pero cuando se le aplican los porcentajes de eficiencia, en realidad es más barato el que era acá, por kilo de nutrientes que la planta recibe. ¿Me entienden el concepto, no? Segundo ejemplo. ¿Qué es más barato? ¿Cosechar manual o cosechar en forma mecánica? Un tercio de la plata que ustedes gastan por hectárea es mano de obra. Entonces ahí hay que entrar a calcular qué es más barato: invertir y comenzar a depreciar una maquinaria o contratar gente todas las temporadas. ¿Qué es más barato? ¿Hacer poda manual o poda mecánica? El SUNUT está haciendo un ensayo bastante interesante de poda mecánica que me imagino que ya le va a compartir Marcelo, y si no les voy a ir compartiendo los resultados, porque también se ha visto que las podas mecanizadas están siendo mucho más rentables que las podas manuales en un huerto de un nivel productivo o un estándar productivo bastante exigente de 6.000, 7.000, incluso más kilos por hectárea. Bueno, mejorar la calidad final del producto, mejorar el calibre, obviamente, el color, la apariencia, ¿sí? Y todo se traduce en mejores precios y por ende mejores ingresos. Mejorar la calidad de la labor y los procesos. Esto, bueno, planificar bien las tareas que ustedes van a realizar. Y algo que es súper importante, que cuando se partió con todo este tema de las buenas prácticas agrícolas, el eslogan era hacer las cosas bien y a la primera. O sea, a veces uno por ahorrar poda mal y después tiene que ir y repasar la poda. Eso es un gasto, una pérdida. Una pérdida de dinero porque era una labor que ustedes ya habían ejecutado. A eso me refiero con mejorar la calidad de las labores y también de los procesos. Escuchen a los asesores, escuchen al SUNUT. El SUNUT le entrega hartos tips a ustedes de cómo hacer las cosas, cómo a través de estas mismas charlas que nosotros nos juntamos y vamos conversando temas técnicos, pero aplíquenlos, no se queden solamente con el conocimiento. El otro día leía que decían que cuando yo quiero hacer innovación, debo hacer que el dinero se transforme en algo concreto, en la práctica. Y esa práctica, para hacerla dinero, tengo que aplicar el conocimiento, es como la vuelta. El conocimiento se transforma en la práctica y la práctica hace el conocimiento. Y que ese conocimiento sea plata para el bolsillo. Bueno, hay que evitar estas cosas. Cosechas mal hechas, ¿cierto? Cosecha antes de tiempo, cosecha muy tardía. Esta es una nuez manchada de tanino por si acaso. Y este pelón es que claramente nos va a hacer gastar mucho más en todo el proceso. ¿Dónde debemos poner foco de nuestro sistema de gestión? Acuérdense lo que les decía anteriormente. Analicen por costo unitario. ¿Cuánto me sale producir un kilo de nuez? ¿Ya? Entre menos sea el precio de mercado de las nueces, más relevante será conocer en detalle el valor. Si nosotros no conocemos cuánto gastamos y partimos al inicio de la presentación, si ustedes no saben, no controlan, no conocen entonces su negocio. Y como nosotros no tenemos injerencia sobre el precio de la nuez, estamos obligados a estar reportando, a estar informándonos, a estar leyendo a cómo viene el precio. Y si este precio se hace cada vez menor, yo tengo que empezar a
tratar de restar y gestionar bien cuáles van a ser los costos que yo voy a incurrir durante el proceso productivo. Por ahí encontré esta información también que decía que sí podemos influir sobre la productividad del huerto. En este cuadro se muestran los costos por hectárea, 4.000 kilos de producción por hectárea, 5.500, 6.500 y 7.500. Es una comparación que hacen a 4 niveles productivos. Hablan del flujo de caja y también lo que es la rentabilidad. Entonces, si el precio de la nuez estuviera a 1.67 y ustedes sacan 4.500 kilos por hectárea, el negocio amarillito, alerta, precaución. Y si lo analizan desde el punto de vista de la rentabilidad, se están yendo a la pérdida segura. Si se dan cuenta, en la medida que los precios se mantienen, pero yo aumento mis niveles de productividad, yo me hago más rentable. Y el negocio va a empezar a percibir más utilidades. Esa es la idea de este cuadro, digamos. ¿Qué nos obliga a un estudio de rentabilidad hoy día en el rubro de las nueces? Que si ustedes quieren ganar plata, en palabras chilenas, el rendimiento tiene que ser igual o superior a 6.000 kilos por hectárea. Si producen menos de 6.000 kilos por hectárea, hay que entonces mirar el plan, hay que ver qué está pasando dentro del huerto y tratar de aumentar esa productividad. Donde típicos errores que podemos cometer ya desde el punto de vista, por ejemplo, en la parte de la cosecha del secado, los inicios de cosecha muy tardíos. Cuando a veces uno quiere ahorrarse mano de obra, aquí estamos haciendo mal las cosas, estamos sacrificando músculo. Para tener menos gente, tratamos de tener menos pasada en la cosecha. Entonces, ¿qué hacen? Dejan que las primeras nueces se queden y esperan y vamos y cosechan. Con eso, obviamente, sacrifican la calidad de las primeras nueces. A la hora que le hacen el análisis de calidad en la planta, obviamente vienen con porcentaje de nueces con cascos partidos, con presencia de hongo, tanino, y eso ya obviamente sacrifica la calidad de todo el lote. Primera pérdida que tendría. Cosecha demasiado larga. Está estimado que una cosecha debería durar 21 días, 3 semanas. La segunda semana es la del óptimo, o el pic de producción. Se supone que, según uno de los entendidos que estuve leyendo ahí, nosotros deberíamos ser capaces de cosechar un 8.000 kilos diarios de nueces para ser rentable. Si no estamos en eso, tenemos que tratar de llegar. Mala habilitación de los suelos cuando se está pensando en una cosecha mecanizada. Mucha piedra, ¿cierto? Mucho resto vegetal, mucha tierra suelta, bueno, todo va en desmedro de la calidad y por ende, ¿cierto? Sacrifica la calidad del lote completo y los precios de venta empiezan a disminuir. Mala regulación de los equipos de cosecha y las líneas de despelonado. Bueno, no es necesario que les comente qué resultados vamos a tener porque es exactamente lo mismo que hemos venido conversando. Sobre secar las nueces, el que hace secado, que ustedes mismos hagan, digamos, el proceso, por lo general, por todo lo que estuve leyendo, la gente tiende a sobresecar las nueces. Es un 8% de humedad, es como lo óptimo. La mayoría de las muestras que se tomaron llegaron con un 6%, están perdiendo un 2%, digamos, de peso, están vendiendo agua a precio de nueces. ¿Me entienden el concepto? En vez de haber ganado, supónganse que son 100 kilos que iban a vender, con 2% están vendiendo 98 kilos. Pero esos 2 kilos que perdieron era agua que son a precio de nuez muy caro. Bueno, tiempo de secado muy largo, que tiene la misma relación con el anterior. Hay que tener claro que las humedades dentro del lugar tendrían que ser de 20 a un 35%. Tener buena ventilación es fundamental en el proceso de secado, y algo que también es
tremendamente fundamental, que no sé si por ahí lo escribí, que tiene que ver con la capacitación del personal o de quien esté realizando la labor. El tipo tiene que saber cómo llenar los cajones, cómo vaciar los cajones, cuánta la temperatura, ventilar el lugar, saber cuántas horas cada lote va a estar dentro del, digamos, del cajón de secado. El último aspecto que tiene que ver, ¿cierto?, con errores que nosotros, o ineficiencias que cometemos en el proceso asociado a la cosecha y al secado, es el ahorro mal entendido en la elección de las maquinarias. Yo no tengo nada en contra del producto nacional, pero generalmente hay mucha maquinaria nacional que oferta o que nos seduce con precios bajos, pero que claramente no cumple los estándares de comprar una máquina que esté mejor calificada. Solamente eso voy a decir porque ahí puedo arriesgar demanda al hablar del producto nacional, pero de verdad a veces intentamos comprar cosas más baratas y que finalmente nos sale más caro. En relación a la ineficiencia pero a nivel productivo, un inadecuado manejo del riego. En general los agricultores, independientes del rubro, no sabemos regar. No sabemos cuánta agua necesita la planta, no monitoreamos la humedad, no hacemos calicata, que es fundamental. El 70% del éxito de la producción de nueces está en hacer un buen manejo del riego. Tienen que calcular cuántas horas de riego le tengo que dar. Uno que a veces hace, no, tírale el agua nomás y que salga al otro lado, y todos los años lo hemos hecho así, pero se han de determinar. Una vez deténganse, hagan un hoyito al lado de las raíces y vean cuánta agua llegó y hasta dónde el agua profundizó. Con ese pequeño estudio podemos hacer que esto sea más eficiente y que este porcentaje aumente. Es tremendamente fundamental hacer un mejor estudio del riego. Aplicaciones de pesticidas según calendario, eso ya está superado. Hoy día tienen que monitorear. Hay que invertir en un par de trampas, tres trampas por hectárea. Está tremendamente comprobado que es más barato monitorear y aplicar según los resultados que yo obtenga ahí, que hacer las aplicaciones calendarios, por ejemplo, para el control de la polilla de la manzana. Tercero, mojamiento inadecuado de las aplicaciones por una mala calibración de la maquinaria. ¿Cuántos de ustedes calibran la maquinaria al principio de la temporada? Para saber si la maquinaria realmente está haciendo el mojamiento que el producto o que a lo mejor la marca comercial nos pide. El silencio otorga, dicen por ahí. Bueno, mala mantención y regulación de los mismos equipos de aplicación. Está como un poco de la mano con lo anterior, ¿cierto? La calibración sumada a una mala mantención son nuestros peores enemigos a la hora de hacer estas aplicaciones sobre medida. Hay que pensar también en el impacto que nuestras aplicaciones de pesticidas tienen sobre el medio ambiente. Programas de fertilización inadecuados porque no existen diagnósticos foliar suelo. Y a veces están, pero no los consideran dentro de su planificación. Porque todos los años están acostumbrados a ir a la tienda de insumos y comprar las mismas cantidades de productos. Piensen que un año puede ser que necesiten comer menos las plantas. Y ese comer menos significa más plata para el bolsillo. Y los rendimientos van a ser exactamente los mismos. Huertos emboscados o muy avejentados. La tendencia entre los productores de nogales ha sido a cada vez podar menos, tratar de tocar menos los árboles. Entre menos o entre más emboscado esté un huerto, menos luz penetra al interior de la canopia. Si tengo menos luz, tengo menos yemas produciendo. ¿Sí? O, perdón que venía el caballero aquí. Tengo menos flores. Malas flores dan malos frutos. Así que todo está relacionado. Hay que hacer podas que sean más eficientes desde el punto de vista técnico. Y para eso se pueden apoyar en todos los asesores que tenemos aquí, ¿cierto?, en la empresa.
recuerden que la calidad, uno de los factores principales, ¿A los cuántos días después del riego para hacer la calicata? ojalá inmediatamente o durante el riego o antes del riego, porque la idea es ver qué está pasando en el minuto. Una calicata ojalá fuera la cantidad de metros que tiene una raíz, pero bastaría con 1 metro de profundidad, porque no creo que profundice más que eso en las primeras media hora, yo creo. Pero una calicata, la otra vez hablábamos con Marcelo, que tenía que tener 3 metros más o menos, ¿cierto? Porque hasta ahí llegan las últimas raíces, pero nos bastaría con conocer el primer metro, metro 200, metro 2. Entonces, en lo que yo le estaba hablando del calibre, recuerden que los precios cambian inmediatamente de un número hacia arriba y de un número hacia abajo. Entonces no busquemos 10.000 kilos por hectárea de un calibre 28-30. Busquemos 6.000 kilos de un calibre 32-34. Eso es lo que ustedes tienen que ponerse en mente. Bueno, esto era un cuadrito que encontré en relación a distintas variedades, hablando de los niveles productivos. Más que todo lo quise mostrar para que ustedes se comparen con lo que están haciendo otros a la cantidad de kilos que deberían obtener por año. Por ejemplo, un Chandler, bueno, todos tienen el mismo patrón, viña, puede ser que ustedes no tengan este patrón, pero para tener un término de referencia. Con las densidades de plantación a 285, 416, voy a hablar de esta variedad principalmente, y 476 plantas por hectárea. Al tercer año deberían producir 1.5 toneladas, y ya al sexto año deberían estar a las 6,5. Entonces ahí ustedes se pueden comparar cuánto es lo que están sacando por hectárea. Para la variedad SER en 3 densidades y para la variedad Chandler también en 3 densidades. Y para obtener, por ejemplo, de acuerdo a una densidad, 6.500 kilos, deberían tener más o menos 1.142 frutos por árbol, que también pueden hacer un monitoreo y cuenten cuánto están observando ustedes. Ya, pero no se me trabo. En noviembre. Para concluir, creo que esto es lo que quiero que veamos hoy día, o que se vayan con este aprendizaje. Quien no conoce sus costos, no conoce su empresa, ¿ya? Y lo que no se mide, no se controla. Hoy día les mostré todos los posibles errores que podemos estar cometiendo. Entonces la idea es que hoy día, como tarea para la casa, ustedes se van a juntar con su equipo de trabajo, se van a aplicar las 3 preguntas que acabamos de ver. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué no estoy haciendo yo que otros están haciendo y parece que da buen resultado? Así que les agradezco por la atención y espero que nos veamos en una próxima taller.